Vamos allí a Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 en adelante, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 hasta el verso 10. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ya? Hay tanto que ver en estos versículos aquí que hemos leído, ¿ya? Que vamos a hacer todo el empeño y el esfuerzo de poder analizarlo, compartirlo en el poco tiempo que tenemos cada domingo en la mañana. ¿Ya? Lo primero que Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y es justamente nuestro Señor Jesucristo el comunicador por excelencia del mensaje del Padre a la humanidad. El apóstol Juan, que escribe también el Evangelio, que lleva su nombre, quien es el autor de la carta que estamos estudiando, nos dice allí en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, no existe posibilidad alguna que el ser humano caído pueda tener un entendimiento de Dios, puede tener una percepción de Dios, puede mirar la creación e imaginarse a una persona inmensamente poderosa, pero que logre conocer a Dios es imposible, imposible. Y por lo tanto, para poder llegar a conocer a Dios, los humanos necesitamos que sea Dios mismo quien tenga la iniciativa de revelarse a nosotros. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? El Señor le dijo a Moisés, nadie ha visto a Dios y ha vivido para contarlo. ¿Ya? Entonces Dios buscó la manera y a través de su Hijo Jesucristo es como Él se revela a nosotros. Entonces el ser humano, para poder conocer a Dios, necesariamente tiene que mirar al Hijo, a Jesús. Luego dice en el libro de Hebreos, allí, capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, muchas formas, a través de profecías, ¿no es cierto?, a través de figuras, a través de tipos de Cristo, a través de ángeles, a través de visiones, sueños. Dios se quiso comunicar con el ser humano de muchas formas, usando instrumentos escogidos como eran los profetas en la antigüedad. Pero mire lo que sigue diciendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya, ahí está el escritor hablando del tiempo que ellos vivieron cuando fueron testigos de cómo Cristo
comunicó la verdad del Padre, cómo Él reveló al Padre. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, para llegar a conocer a Dios, se necesita mirar a Jesús. Se necesita ver a Jesús, porque solo Él es el comunicador divinamente autorizado para poder dar a conocer las verdades del reino de Dios. Luego sigue Juan hablando de un contraste que se produce en los versículos 5 en adelante y dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo conozco a Dios, si yo camino, si yo le conozco, si yo estoy cerca de Él, dice, y andamos en tiniebla, entonces mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos el contraste entre luz y tinieblas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en la Escritura, las tinieblas siempre están asociadas primero a una vida sin Dios. ¿Ya? Una persona que la Biblia cataloga como que vive en tinieblas es porque está lejos de Dios. Aun cuando la persona crea lo contrario, aun cuando la persona dice sentir lo contrario, que siente a Dios muy adentro, dicen algunos, ¿no es cierto? Hablando de una experiencia quizás emocional o mística, ¿no es cierto? Y entonces dicen sentir a Dios, pero si está en tiniebla, esa persona sienta lo que sea, está lejos de Dios. ¿Ya? Y vamos a ir viendo qué significa eso. También las tinieblas en la cual puede vivir la persona nos habla de una mente entenebrecida. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ya? Se asocia también las tinieblas al mundo espiritual, donde Satanás habita, donde Satanás vive, ¿ya? Ese ambiente, ese ámbito espiritual, donde Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, se mueven, actúan. Ya la palabra dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. O sea, hay toda una acción y una actividad demoníaca alrededor nuestro que no la podemos percibir así fácilmente, ¿ya? Pero sí está presente cuando viene ese deseo de venganza, ¿no es cierto? Cuando viene el deseo de hacer daño a alguien, la tentación aparece en el camino y uno no sabe de dónde viene eso y vienen pensamientos, ¿no es cierto?, que uno no quiere tener. Es una actividad demoníaca, son dardos del enemigo que lanza al corazón del creyente. Ahora, es responsabilidad mía identificarlo y desecharlos inmediatamente. Porque si yo me abro, ¿no es cierto?, a la influencia demoníaca y comienzo a considerar la posibilidad de pecar, no hay nadie, estoy solo frente a mi computadora aquí, empiezo a guardar resentimiento en el corazón. Sí, esta persona me hizo todo este daño y voy a ver la manera de desquitarme, voy a ponerla mal con otro y empiezo a desprestigiarla. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en el ámbito, siendo cautivo, arrastrado al ámbito espiritual de las tinieblas. Porque estoy escuchando, ¿no es cierto? Y estoy accediendo a tener una conducta que no está avalada en la Escritura. Entonces, allí es donde se mueve el enemigo, Efesios 6:12.
la práctica del pecado, vivir en el pecado, vivir lejos de Dios, eso es vivir en tiniebla. A veces los estados emocionales de angustia extrema, de depresión, usted va a encontrar allí en los salmos que las tinieblas están asociadas justamente a aquello, ¿ya? Donde la persona, si hablamos de cristiano, ha perdido el gozo del Espíritu Santo en su vida y cae y sucumbe frente a las circunstancias adversas y la fe se debilita y cae en un estado de incredulidad. Entonces la persona está justamente entrando en un terreno de tiniebla. Lea los salmos y se va a dar cuenta de eso. Y en varias veces los salmos dice que el Señor se inclinó en misericordia y me sacó de las tinieblas, ¿ya? En la cual estaba. Entonces, sí, se asocia las tinieblas también a eso. Cuando la gente rechaza el llamado de Dios, lo rechaza, se le predica el evangelio, pero la persona persiste en ser fiel a su religión, no quiere renunciar al pecado, no quiere renunciar a la maldad, entonces la persona está ligada a las tinieblas. Juan 3, 18, 19 nos habla justamente de eso, que vino la luz, vino Cristo predicando el reino, pero los hombres, dice, rechazaron la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz, ¿ya? Y eso es peligroso. Endurecer el corazón al evangelio, al llamado de Dios es peligroso, ¿ya? Porque la palabra que usa Juan allí es que los hombres agaparon. Ese amor ágape, el amor ágape no solamente es el amor con el cual amo a Dios, porque el amor ágape no es un tipo de amor. El amor ágape se llama así porque reúne ciertas características, ¿ya? Entonces, cuando habla de amor ágape, está hablando de un amor sacrificial, un amor que se entrega a una causa. Entonces, aquí dice que los hombres agaparon más las tinieblas, sacrificaron todo el bien del cielo para involucrarse con las tinieblas. Eso es lo que Juan está diciendo. Entonces vemos que vivir, ¿no es cierto?, en tinieblas, como dice acá, es que se reúnen ciertas características en la conducta del ser humano. Jesús lo dijo de otra manera, pero más claro que lo que yo estoy diciendo. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no es cierto? Pero yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, a las tinieblas de afuera, de ellas son ustedes. Entonces, no es la palabra, no es la declaración, sino que es la conducta. Entonces, alguien puede decir que ama a Dios, que vive en comunión con Dios, pero si está viviendo en el pecado, en la maldad, esa persona se engaña a sí mismo, como dice Juan acá. ¿A qué se nos llama a nosotros? No participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, no, yo soy cristiano, yo no acepto que usted o tú me vengas a querer involucrar en el pecado. Estás en tu trabajo, por ejemplo, y el jefe, para salir de un problema, quiere usarte a ti, ¿no es cierto?, para que tú mientas para él librar su empresa de una multa, por ejemplo. Yo necesito que tú digas que tú estabas en esto cuando ya... No, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No participar. No es fácil. Es un desafío. Hay riesgo de por medio. Pero el que teme al hombre se pone, dice, un lazo en su cuello. Pero el que teme a Jehová, este será exaltado. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice allí a los Efesios, en el capítulo 5, verso 17, no participen de las obras
infructuosas. Hay un beneficio inmediato, pero el resultado final será pérdida. Eso es lo que está diciendo Pablo. No participe de esa obra, sino más bien reprenderla. Ya Romanos 13:12 dice, desechar las obras de las tinieblas. No, yo no tengo parte con eso. Mire lo que dijo Jesús en un momento. Él dijo, viene el príncipe de este siglo, o sea, el príncipe de las tinieblas, pero él nada tiene en mí. O sea, Satanás, dijo Jesús, no tiene de dónde agarrarse en mi vida, porque yo he desechado la obra de las tinieblas y hacer la voluntad del Padre es lo que me deleita en mi corazón. ¿Puede usted decir eso también? Claro, mi hermano querido, deleítese en obedecer al Señor y no ponga en riesgo su relación con Dios. Por el contrario, debe desechar las obras de las tinieblas, ¿ya? Se nos llama también a convertirnos de las obras de las tinieblas para venir a su luz admirable. Hechos 26:18, usted va a encontrar eso, ¿ya? A convertirnos, ¿ya? ¿Qué es lo que es la conversión? Es un giro en 180 grados. Es yo vivo de cierta manera, pero cuando soy confrontado con la palabra, es el momento cuando yo tengo que tomar decisiones. Es el momento cuando tengo que decir, yo pensé que estaba bien, pero leyendo la Biblia, escuchando la prédica, me di cuenta que no debo vivir de esa manera. No debo seguir haciendo tal cosa, no debo seguir usando tales palabras, no debo seguir maltratando a otros, no debo seguir aprovechándome ni estafando a otros, porque Dios me habló en la palabra. Entonces, cuando se nos llama a convertirnos, es un proceso que va a estar permanentemente en nuestra vida y va a estar allí queriendo impulsar las decisiones que tomemos. Usted toma decisiones. Usted no puede decir allí, no, es que yo hice esto porque alguien me obligó. No pueden obligarlo, ¿ya? ¿Se acuerda usted de este hombre que yo les hablaba hace un tiempo atrás, de Policarpo? Un anciano de más de cerca de 90 años. Policarpo fue conminado por el prefecto que había ahí romano en el lugar y le dijo, maldice a Cristo, adora al César y a nuestros ídolos y vas a recibir los beneficios y te vas a salvar de la muerte. ¿Qué dijo Policarpo, este venerable anciano? 80 años le he servido a Jesús, mi Rey. Ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podré yo hoy, a estas alturas de mi vida, renegar contra Él? ¿Cómo podré? Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, vamos a estar dispuestos a renunciar a todo lo que sea necesario con tal de no ofender a Jesús. Y eso puede significar el malestar de un vecino, puede significar el repudio de su familia, puede significar la pérdida de un trabajo, pero no va a perder más que Policarpo. Ese mismo día Policarpo fue puesto en la hoguera por no querer negar a Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, la conversión involucra, yo estoy dispuesto a dejarlo todo, aunque eso signifique que yo pierda mi vida en las manos de los impíos. ¿Está dispuesto a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, debemos estar dispuestos a eso, porque eso es convertirnos de las tinieblas a la luz admirable. Vivir en tinieblas implica desconocer los principios de Dios. Sí, vivo en tinieblas porque desconozco el principio de Dios, desconozco el mandamiento de Dios, ya sea voluntariamente, los he conocido, me los han enseñado, pero decido vivir en pos de mi propio corazón. O vivir o desconocerlo por ignorancia.
no los he escuchado. ¿Ya? La verdad es que una vez que nosotros escuchamos, debemos ponerlo en práctica. Porque si no lo hacemos, podemos vivir en un autoengaño, creyendo que estamos bien con Dios, pero en realidad estamos viviendo en tiniebla. Eso puede ser algo común en todas las épocas, en todo lugar. Primera de Juan, capítulo 2, este mismo libro, versículo 11, dice, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en oscuridad. No sabe a dónde ir porque la oscuridad le ha cegado. ¿Se ha topado con personas así? Sí, es fácil toparse con alguien así. Solamente basta mirarnos al espejo y nos vamos a topar con alguien así. ¿Ya? ¿Cuántas veces no hemos tenido que reconocer que las tinieblas han cegado nuestros ojos? Y que hay gente alrededor que nos insiste, gente que nos advierte, gente que nos ama y se preocupa por nosotros. Pero estamos ciegos y terminamos enojándonos con esa persona. Terminamos ahí, no, este hermanito no quiero que venga más a verme, como tan insistente este hermanito. ¿Ya? Sí, basta solo con mirarnos al espejo para encontrarnos con alguien así. Entonces debemos en eso nosotros ser más sensibles a la verdad de Dios. Nunca olvidemos que Satanás es un engañador. ¿Cuántos años tiene usted? Satanás tiene milenios de experiencia engañando, comenzando por nuestros primeros padres. ¿No podrá acaso engañarle a usted? ¿Acaso no dice Jesús la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga? Porque somos vulnerables a ser engañados por las tinieblas, por el enemigo. Entonces Jesús advierte y dice en Lucas 11:35, dice así, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Eso es autoengaño, ¿se da cuenta? Lo advierte el Señor tantas veces en la palabra. Asegúrate, dice, asegúrate, ¿ya? De que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. ¿Ya? Por eso necesitamos tener un corazón dócil ante el Señor. Bueno, eso nos lleva al otro enunciado. ¿Cómo saber si camino en luz o tinieblas? ¿Cómo saber? O sea, ¿cómo saber si no estoy yo autoengañándome, como dijo Jesús, nos advierte ahí Jesús? La verdad, solo hay una manera de conocer si es correcto o no lo que hago, lo que vivo, lo que creo. ¿Ya? Para eso necesitamos salir del relativismo en el cual se mueve el mundo, donde los cánones, las reglas de fe, de lo que se cree, de lo que se considera verdad, en el mundo va variando de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los cambios culturales. Chile ha sufrido muchos cambios culturales las últimas décadas y quizás Latinoamérica también, ¿ya? Las nuevas leyes se legisla en los congresos, en los senados y se establecen nuevas leyes. Lo que no significa, porque sea una ley, es correcto o está bien. Las costumbres de las personas. ¿Usted ha visto cómo en su familia las costumbres cambian? Se establecen nuevas culturas ahí en las familias, las tradiciones, etcétera. Es largo la fuente, ¿no es cierto?, que establece las creencias en una cultura en particular. Ahora, entonces, si buscamos nosotros definir una verdad absoluta en la cultura, será imposible. No se puede. No se puede establecer una verdad. Es más, se recomienda siempre tener una mente abierta que se ajuste a los cambios.
sino ¿de qué se acusa? De fundamentalista, de retrógrado. Cuando usted lee los ataques de los progresistas hoy en día a la propuesta de nueva constitución que salió hace poco, no, yo no voto en contra porque es fundamentalista, ¿no es cierto? Ese es uno de los ataques que se hace hacia esa propuesta. Ahora, por ejemplo, hoy el aborto, aunque en 3 causales, es legal, ¿no es cierto? Y los progresistas de izquierda dicen, no, no estamos conformes con una ley de aborto en 3 causales. Queremos aborto libre, dicen, hasta tantas semanas. Y si estuvieran las condiciones, que no están todavía, como dijo una vez Bachelet, no podemos, si estuvieran las condiciones tendríamos aborto libre en este país, como está en Argentina. Ahora, pregúntese, ¿porque es ley, es correcto? ¿Ya? Porque es legal, ¿es correcto? Y entonces, ¿por qué algunos dicen que sí es correcto? Y aquí la mayoría dice que no es correcto. ¿Ya? Tenga eso ahí en mente. La ideología de género que ha sacudido los cánones tradicionales en muchas naciones, ¿es correcto o incorrecto? Todo lo que postula la ideología de género. No sé si usted ha estudiado eso, ¿ya? Pero mentir para, mientras no te descubran, es un arma, es una herramienta que se usa en la política y en los negocios. Mentir. Ahora hace poco nomás se descubrió toda esta confabulación que hay con un reputado abogado de élite aquí en nuestro país, de cómo ellos confabulan a esas esferas para evitar pagar impuestos. Mienten descaradamente. Planifican cómo poder defraudar. Entonces, en la política y en los negocios se da mucho la mentira. Pareciera que está bien mentir, pero que no te descubran. ¿Ya? Le preguntaron a una persona, ¿y usted que está en este ambiente? Le dijeron, ¿y usted no miente? ¿Usted no es arrastrado por esto? No, la verdad es que no me han pillado todavía. Así se da, pues ese es el tono en eso. La convivencia que desprecia la formalidad del matrimonio. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Para qué manchar papeles? ¿No es cierto? Si nos amamos. Y Dios sabe que nos amamos. Oye, yo he conocido casos, dicen, de personas que se han casado después de vivir tantos años y mira, no duraron ni un mes o un año, ¿ya? Entonces, la convivencia en la sociedad actual se justifica. Y la gente no dice nada en contra de eso. Ahora, nosotros como cristianos debemos aceptar el relativismo como la norma de conducta para nuestras vidas. No, dice mi hermana. ¿Por qué no? La verdad es que Juan establece aquí 3 enunciados de la verdad para hablarnos de la importancia de vivir bajo valores absolutos, principios absolutos. Aunque en la universidad te puedan decir, en lo moral no hay verdades absolutas. Dios en su palabra dice, sí, hay verdades absolutas. Y cuando el relativismo induce a la gente y la lleva para vivir bajo verdades relativas, entonces eso trae quebrantamiento en la vida de las personas.
una mujer nunca va a recuperarse de haber asesinado a un bebé en su vientre. Nunca. Es una experiencia desastrosa que vive la mujer. Solamente cuando viene a Cristo y puede confesar ese asesinato, porque no es otra cosa, esa mujer puede ser libre y ser sanada de aquel pecado. Solamente en la cruz de Cristo hay restauración para eso. Claro, pero es un asesinato. Aun cuando la ley lo apruebe como tal, oye, es terrible, pero gracias a Dios en Estados Unidos, en algunos estados han ido en contra de esa legislación y han cerrado clínicas abortivas. ¿Qué hacen las empresas liberales? Le pagan a sus empleadas para que vayan y aborten en California y en otros estados donde sí es permitido. Si están ahí en los estados donde se ha prohibido. Entonces, no es un asesinato. Y podemos decir claramente que Dios creó el matrimonio para que un hombre y una mujer puedan unirse en un pacto para toda la vida delante de su presencia y vivir el matrimonio. No es para que dos hombres o dos mujeres quieran usurpar esta relación que es bendecida por Dios cuando es en un hombre y una mujer. Dios no bendice el matrimonio entre homosexuales. Dios no bendice ese tipo de unión. Dios no creó diversos sexos o identidades sexuales, como hoy en día se dice. No, Dios creó hombre y mujer. Y lo demás, ante Él no está bien. O sea, para Dios sí hay absolutos morales. Sí hay absolutos éticos. Para Dios la mentira y el asesinato y la estafa, el engaño, el denigrar a otro ser humano, para Dios son pecados. Y en los miles de años que tiene la palabra, eso no cambiará. Y es más, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿No es cierto? Entonces, primero, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Practicar la verdad allí, ¿ya? Practicar la verdad. La verdad de Dios que está en la palabra es la verdad de Dios, no es para tenerla como mera información. ¿Ha revisado alguna vez su computador? ¿Cuántas cosas tienen sus archivos ahí? Y los tiene ahí. ¿Ya? ¿Se imagina si tuviese toda esa cantidad de información que no usa, que la tiene guardada allí en los estantes de su biblioteca, físicamente? ¿Ya? Pero como no se nota, está ahí. Información que no tiene ninguna relevancia en su vida diaria, pero está ahí, información. Bueno, la Biblia no es para que usted se llene de conocimiento. No es para hacer esos duelos de espadas, ¿no es cierto? Donde uno cita un versículo y otro cita otro y otro. Ay, qué bueno, que conocemos la Biblia, ¿no es cierto? Puede ser un buen ejercicio, pero no es para eso. La Biblia ya no es para que nosotros manejemos los contenidos de información bíblica sin que eso afecte un ápice en mi conducta. Muy por el contrario, ¿ya? La práctica de la verdad es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿ya? Practicar la verdad, como dice el versículo 6. Y esto requiere un esfuerzo constante, una renuncia a todo aquello que sea confrontado en mi conducta por la palabra. Porque dice Santiago que la Biblia es como un espejo, ¿no es cierto? Un espejo. ¿Qué hace usted con el espejo? ¿Ya? ¿Para qué ocupa el espejo? Algunos lo tienen hasta gastado el espejo, yo sé.
Ya, tiene hasta casi un hoyo el vidrio, hay tanto que lo usa, ¿ya? Pero un espejo es para verse uno. Usted no sale a la calle, para algunos es un crimen salir a la calle sin mirarse al espejo. ¿Ya? Para otros no, pero para algunos sí. Entonces usted va y se mira al espejo, contempla allí su persona, su rostro. ¿Ya? ¿Por qué me hiciste tan bello, Señor? Dicen algunos, ¿eh? Cantan esa canción que canta mi esposa a veces, ¿ya? Y otros no se encuentran tanto, ¿ya? Pero el espejo es para mirarse usted. Y seguro, si hay una mecha rebelde, ¿no es cierto? Usted no dice, igual no me va a comprar el negocio así. Y llega con la mecha rebelde y el almacenero la mira a usted así. No hace eso. Usted se arregla la mechita, ¿no es cierto? Se la moja, se echa cualquier cosa, spray, no sé, pero se arregla. ¿Ya? Si la hermana ve que la sombra del ojo se le corrió para acá abajo, se limpia. ¿Ya? Porque el espejo le ayuda. Bueno, la palabra es el espejo de nuestra alma, de aquello que no está bien dentro de nosotros, de aquello que fue afectado por años por el relativismo moral de la cultura, por aquello que se distorsionó producto de la cultura familiar. ¿Ya? Hay familias que son complicadas. Uno conoce familias que este pone mal a este se pone mal al otro, después va allá y pone mal a los demás, ¿no es cierto? Y crea ese conflicto, esas divisiones internas. Entonces yo leo la palabra y dice, hoy debo cuidar la unidad del espíritu. Y por causa de hablar mal de mi tío, de mi primo, de mi hermano, he dividido la familia. No, yo me debo arrepentir de esto. Y debo velar ahora y trabajar por la unidad y el fortalecimiento familiar. Y de seguro quien tiene esos malos hábitos lo lleva también y contamina el ambiente laboral. Y qué terrible cuando hay gente que contamina el ambiente laboral allí, poniendo mal a los otros empleados con el jefe, ¿ya? El espinita, ¿no es cierto? Qué malo eso. Entonces cuando el cristiano lee la palabra y se da cuenta que debo considerar al otro como superior a mí, que debo velar por el bienestar del otro y no andar desprestigiándolo, hablando mal del otro, entonces leo, me miro en el espejo y tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios. Y de seguro voy a tener que pedirle perdón a otra gente por ese pecado. Y cambio de actitud. ¿Ya? Entonces, número 1, la Biblia es para ponerla en práctica. Amén. No es solo para llenarme de conocimientos, ¿ya? Sino que es para que esto afecte la forma como yo me conduzco y como yo me relaciono con los demás. Eso, hermanos míos, se llama santidad y obediencia. ¿Ya? Santidad y obediencia, que son dos términos que están íntimamente relacionados, que no los puede separar. Usted no puede decir, yo soy muy obediente al Señor. Ah, qué bueno, hermano. ¿Y cuándo va a perdonar? No, eso sí que no. No me pidan tanto, por favor. ¿Ya? No estoy dispuesto a perdonar, a aceptar, que invitar hermanitos a mi casa. No estoy dispuesto a eso. ¿Ya? Santidad y obediencia están así, entrelazados. Entonces, eso, vivir la palabra, se llama vivir en santidad. ¿Ya? ¿Se da cuenta que es práctico? 2, versículo 8. Leamos el versículo 8, por favor, lo tengo aquí arribita. Versículo 8, dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ya? La verdad no está en nosotros. La verdad es una verdad absoluta que debe determinar nuestras creencias. Lo que yo creo, cómo yo miro la vida, la verdad lo determina. ¿Cuándo determina esto? Cuando al contrario de lo que dice acá, la verdad está en nosotros, en nosotros. O sea,
Es un ente regulador desde el corazón. ¿Cómo los judíos no pudieron obedecer a Dios? Porque la palabra estaba escrita ¿dónde? En tablas de piedra. Era algo externo a ellos, ¿ya? Externo, estaba ahí la palabra, difícil de cumplir. Ya no había una fuerza interna para llevarla a cabo. Pero cuando usted lee las bondades del nuevo pacto, ahí en el capítulo 9 de Hebreos, tarea para la casa, anótelo, capítulo 9 de Hebreos, entonces allí usted va a descubrir algo maravilloso. Y allí dice, y este es el nuevo pacto que haré con vosotros. Escribiré mis leyes, ¿dónde? En el corazón, allí. Ese es uno de los milagros que Dios hace, mi hermano querido. Es por eso que cuando usted se convierte, nadie le dice, bueno, hermanito, ahora tiene que dejar de fumar porque está destruyendo su cuerpo. No, usted sabe que ya no puede seguir haciendo eso. Nadie le dice, bueno, usted debe dejar de mentir. Y resulta que está recién conociendo al Señor y por temor mintió. ¿Cómo se siente? Qué rico que mentí, ¡guau! Me libré. ¿Se siente así? No, hay algo dentro que le incomoda, algo dentro que le produce un malestar. ¿Sabe por qué? Porque Dios, en el momento que usted se convirtió, esas leyes que estaban escritas en tablas de piedra, las escribió en su corazón. Allí las escribió. Y actúa como un ente regulador de la conducta desde dentro. Por eso no entregamos aquí una lista de harás y no harás, de deberes y obligaciones. No, creemos en el poder del Espíritu Santo, que está actuando en la vida de cada uno de quienes nos convertimos al Señor. Entonces, la palabra, lo segundo que dice Juan acá, debe estar en nosotros, ¿ya? Si la Biblia dice que Dios es el creador de todo, rechazamos nosotros la evolución, rechazamos todos esos conceptos humanos, ¿ya? Si nosotros, es ahí donde nosotros debemos escoger si es la ética secular la que determina mis creencias o es la ética bíblica. ¿Qué voy a escoger yo? Bueno, como cristiano que soy, debo entender que es la ética bíblica la que debe determinar mis creencias. Por eso cuando estoy en decisiones que tengo que tomar, debo preguntarme, ¿está bien? ¿Esto lo aprueba Dios? ¿Lo aprueba Dios? No es como la gente cree, te metiste a la iglesia y te prohibieron esto, y te prohibieron eso y te prohibieron aquello. No, no es la iglesia. Es la ética bíblica. Es la ley escrita en nuestros corazones. Y cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, voy a ir a las palabras de Dios para poder ponerlas en práctica. Ya me sonó el teléfono ya. Versículo 10. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, la última frase. En la NBI dice así: su palabra no habita en nosotros. Ya dice que si negamos que pecamos, entonces hacemos a Dios mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Qué es lo que es una habitación o habitar? No es una visita esporádica. Habitar es morar allí, permanecer allí en el lugar. Entonces lo que aquí Juan está queriendo decir, lo dice de manera negativa, pero nosotros lo vamos a cambiar a manera positiva. Juan habla de que la palabra debe habitar en el corazón. O sea, mi vida tiene que convertirse en la casa de la palabra. ¿Ya? Mire lo que dice Jesús en la parábola del sembrador. Allí Jesús está hablando de que Él es el sembrador y que lleva la palabra, el mensaje de Dios al corazón de la gente. Y menciona 4 tipos de tierra allí.
Y dice que el primer tipo de tierra es un corazón endurecido por el pecado, endurecido. Y después está la palabra allí, en el corazón. Pero ¿qué pasa? Como está duro el corazón, la palabra no puede penetrar. Hay una resistencia desde el interior. Esa persona se aferra a sus pecados, se aferra a sus tradiciones, se aferra a su religión, ¿no es cierto? Y no recibe la palabra del reino. Entonces, ¿qué sucede allí? Dice que vienen las aves del cielo y se comen la palabra o la semilla. Entonces Jesús, cuando interpreta eso más adelante, dice que esas aves son los demonios que arrebatan la palabra del corazón porque está en la superficie y la quita. Y la persona sigue viviendo como es nomás. La palabra no puede penetrar. Pero luego habla de la cuarto tipo de tierra más adelante y dice que esa gente es la que recibe la palabra. Y dice, y la retiene. No permite que la palabra salga de su corazón, sino que la palabra permanezca allí. Y como esta es una palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, ¿ya? Esta palabra comienza una obra transformadora en esa persona. La transforma, la cambia. O sea, nadie que se acerca a la palabra quedará tal como Dios lo encontró. Esa persona mejora. Esa persona es cambiada. Su familia mejora. El trato con sus hijos mejora. El trato con su prójimo, su semejante mejora. Ya se convierte en una persona responsable en el mundo laboral. No es un sacador de vuelta. No es una persona que estafa a otros. Si vende algo, lo va a vender en las mejores condiciones para que la otra persona disfrute la inversión que está haciendo. No va a andar engañando a otros. Si presta un servicio, va a hacer lo mejor posible para que el cliente quede satisfecho con el servicio que está prestando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra está obrando. Nos está haciendo mejores personas. ¿Ya? Ahora, si una persona no cambia, sigue siendo un violento, un maltratador, ¿no es cierto? Un avaro. Yo he conocido personas que dicen ser cristianos y son avaros, hermano. Tienen a su familia viviendo en miseria porque no quieren gastar la plata. Y que a mí me costó ganármela. ¿Ya? Avaros. Entonces, ¿qué dice Juan? En esta persona la palabra no mora en él. No mora en él. Tiene el nombre de cristiano, pero no es cristiano. ¿Ya? Señor, Señor, en tu nombre hice esto, aquello y lo otro. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Se da cuenta? No tiene que ver tanto con lo que yo digo ser. O sea, para que tenga validez, lo que digo ser tiene que estar respaldado con lo que hago. ¿Ya? La palabra morando en el corazón. Entonces, son los que retienen la palabra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la ponen en práctica. Le voy a dar lo que dice la Biblia en eso, la NBI. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Ya? Voy a leer los títulos que tengo acá. ¿Ya? Practicar la verdad, ¿no es cierto? La verdad está en nosotros, o sea, actúa desde el interior porque ha sido puesta allí en el corazón y la palabra habita en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ya, eso es lo que todo cristiano debe aspirar siempre.
Vivir en luz es vivir en santidad, ¿ya? El efecto primario de la palabra morando en el corazón es que nos apartamos del pecado, ¿ya? No existe un tipo de cristiano, es que yo soy cristiano carnal, ¿ya? Yo soy cristiano, algunos dicen eso, que yo soy cristiano carnal, ¿ya? Así me identifico yo, no existe tal tipo de cristiano carnal, ¿ya? Dice la palabra, le voy a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No se dan cuenta, dice, de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Pablo está corrigiendo las creencias en la iglesia. Había gente que creía que podía seguir haciendo lo que se le daba la gana, ¿ya? Viviendo en el pecado total. El domingo voy a la iglesia, canto, pido perdón y sigo con mi vida. No. Entonces Pablo le dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y esto, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais en tiempo pasado. Ya no son así. Ahora tenemos un modelo que seguir. Hay una palabra morando en nuestro corazón que debe regular nuestra conducta, que debe establecer nuestra ética bíblica, lo que creemos verdaderamente, principios inamovibles. La Biblia no tiene relativismos, ni morales, ni éticos de conducta, tiene principios absolutos, que usted lo va a leer hoy, lo va a leer en 30, 50 años y van a estar allí inamovibles, ¿ya? Y quiero decirles también que vivir en santidad no es ausencia absoluta de pecado, ¿ya? No es ausencia absoluta de pecado vivir en santidad, ¿ya? La vida en santidad es renunciar al pecado como estilo de vida, ¿ya? Eso es. O sea, si yo era mentiroso, ¿no es cierto? Debo renunciar a la mentira y debo luchar contra eso, a lo cual estuve habituado por años. Piensen esto, una persona que cojeaba porque le faltaba un pie en la vida y de repente tuvo los recursos y fue y tuvo acceso a la tecnología más avanzada hoy y le pusieron una pierna que pareciera que el hombre tiene sus dos piernas iguales a la vista. ¿Usted cree que ese hombre va a salir de la clínica caminando? No, va a tener la tendencia a renquear, ya hasta que logre adecuarse a su nueva vida. A veces usted va a reaccionar mal, va a maltratar a otro, ¿no es cierto? A veces va a decir algo inapropiado. Entonces, dice aquí, si yo digo que no tengo pecado, le hago a Dios mentiroso y su verdad no está en mí. Mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, van a haber momentos en los cuales vamos a pecar. ¿O no le pasa eso a usted? ¿O soy el único pecador aquí ante una congregación de santos? Sí, somos santos porque Cristo nos dio esa atribución, ¿ya? Pero aún estamos en este cuerpo y en momentos yo he ofendido a mi esposa, ¿ya? Ella me ha ofendido también, pues.
Claro que ha ocurrido eso. He ofendido a algunos de mis hijos. El otro día mi hija me pidió un favor, porque tenía a la más pequeña enferma. El día miércoles en la mañana, veníamos llegando el sábado en la madrugada de Argentina, y mi esposa me dijo, "Uy", me dijo, mañana hay que dejar a los niños al colegio. Ya, yo voy, le dije, yo voy. Eran 7:15 y me llama mi hija por teléfono. Papá, ¿qué pasó? Me dice mi mamá. No, si yo voy. Yo me levanté rápido, llegué allá como a los 5 minutos, llegué a la casa de ella, limpiándome las lagañas. Y la llamo, le digo, déjalo, saca a los niños para llevarlos. No, me dijo, ya me fui, me dijo. Le pido perdón a mi hija aquí públicamente por mi responsabilidad, por el favor que no había pedido. Sí, fallamos. Le van a fallar sus hermanos. Y si usted es de aquellos que, no, ¿cómo es posible? ¿Acaso no es cristiano? Chuta, ¿y usted no falla? ¿Usted es perfecto? Si usted es perfecto, usted es un fantasma que está aquí porque usted debe estar en el cielo. Po. No, mi hermano, pecamos en momentos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Aquí Hechos 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Hermano, se lo digo por el mismo precio. No es licencia para pecar. Lo que está hablando allí es que ahora en la vida cristiana, si en algún momento traspaso el límite y peco, ofendo a alguien, daño a alguien, entonces está diciendo que inmediatamente yo vuelva mi corazón ante Dios y reconozca que no lo he hecho bien. Mire que es interesante la palabra confesar allí. Viene de una palabra griego que es homologeo, ¿ya? Que significa, es una palabra que se ha transliteralizado hasta este tiempo y es homologar, ¿ya? Homologeo quiere decir estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo que Dios dice que no perdonar al que me ofendió es pecado, me voy a llenar de amargura. Y aunque me cueste perdonar, pero como estoy de acuerdo con Dios que dice que está mal, entonces yo amo a Dios y voy a hacer lo que Dios me manda. Voy a perdonar. En contra de mis sentimientos. ¿No es cierto? No perdonamos. Hermano, mira, ven para abrazarte y perdonarte. No, no decimos eso. Nos cuesta, luchamos en oración para perdonar al que nos ofendió. Pero como yo quiero caminar en luz, no quiero que las tinieblas llenen mi corazón, entonces voy a liberar perdón sobre el otro que me ofendió. Voy a confesar, Señor, tú no estás de acuerdo que me llene de amargura, así que perdono al que me ofendió. Entonces, es maravilloso el hecho de que Dios nos deja esta puerta, esta vía de escape. ¿Para qué? Para que no volvamos a habituarnos al pecado. ¿Ya? Porque de eso se trata. Vivir en santidad es que cuando yo tropiezo, clamo para que Él me levante. Clamo para que Él me perdone. Y como Dios es fiel y justo, Él me perdonará. No te perdona porque tú eres buen cristiano. Él te perdona porque Él es fiel y justo. Fiel a su palabra, fiel a su palabra. Y Él va a aplicar la palabra y el sacrificio de Cristo para que pueda perdonarme una vez más. Amén. Bueno, hay mucho, como decía, que hablar de esto, pero vamos a dejarlo hasta aquí nomás, ¿ya? Conclusión. Vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado, donde los límites morales y éticos son confusos, ya que el mundo privilegia el relativismo y el progresismo
expandiendo sus fronteras morales por medio de quitar las barreras que Dios ha puesto en la sociedad. Las quitan, como anticuadas, como fundamentalistas, ¿no es cierto? Aun cuando al mundo no le interesa conocer los principios y mandamientos bíblicos, es deber del cristiano conocer los contenidos de la Biblia y sujetarse en obediencia en su vida a lo que es la perfecta voluntad de Dios revelada en la Biblia como norma absoluta y eterna. ¿Sí? Más nos vale obedecer a Dios.